mi nombre es Valeria, y soy abogada. He ejercido esta profesión durante más de 2 décadas, y, a mis 45 años, creía haber visto todo, casos complicados, clientes desesperados, y todo tipo de problemas legales que uno se puede imaginar. Sin embargo, nunca hubiera pensado que un día, uno de esos casos marcaría mi vida de una forma tan inesperada y profunda. Todo comenzó cuando acepté llevar el caso de Manuel, un hombre de negocios adinerado de 50 años. Su situación no era del todo sencilla. Enfrentaba una disputa legal por la venta fraudulenta de unas propiedades que había adquirido para su empresa. Parecía un asunto que requeriría mucho trabajo, pero nada fuera de lo común en mi carrera. Lo que no sabía en ese momento es que este caso me llevaría por un camino muy distinto al que imaginé. Recuerdo el día en que conocí a la familia de Manuel. Era una tarde cálida, y él me había invitado a su casa para discutir detalles del caso en un ambiente más relajado. Fue allí cuando conocí a su esposa, Claudia, y a sus 2 hijos. Uno de ellos, Alejandro, tenía 22 años. Lo noté de inmediato, alto, de mirada intensa, con una energía vibrante que contrastaba con la seriedad que solía encontrar en las personas con las que trabajaba. En ese primer encuentro, no pensé mucho en él, más allá de una curiosidad pasajera. Pero, como suele suceder, la vida se encargó de cruzarnos de nuevo. Alejandro comenzó a asistir a varias de las reuniones de trabajo que tenía con su padre. Al principio, su presencia parecía innecesaria, pero luego me di cuenta de que había algo más detrás de su interés. Comenzó a hacer preguntas sobre el caso, a participar más activamente, y poco a poco, surgieron conversaciones entre nosotros que nada tenían que ver con la legalidad. Una tarde, después de una larga reunión, Alejandro me sugirió que tomáramos un café. Acepté, pensando que sería una simple conversación entre alguien mayor y un joven curioso por la vida. Pero esa conversación se alargó hasta la noche, y me encontré fascinada por su forma de ver el mundo, por su espíritu libre y, lo que más me sorprendía, por su interés en mí. Para ser honesta, hacía mucho tiempo que nadie me había mirado de la manera en que él lo hacía. Sentía una mezcla de sorpresa y emoción, como si de repente la vida me hubiera dado una segunda oportunidad de sentir algo que creía haber dejado atrás. Lo que comenzó como una conexión intelectual pronto se convirtió en algo más físico. La primera vez que nos besamos fue después de una reunión en mi despacho. Fue algo impulsivo, pero ninguno de los dos se resistió. La pasión que sentí con Alejandro era algo que no había experimentado en años. Había algo en él, en su juventud, en su vitalidad, que despertaba en mí deseos que creía dormidos. Comenzamos a vernos en secreto. No quería que Manuel, ni mucho menos su esposa Claudia, se enteraran. Sabía que lo que estábamos haciendo no sería aceptado por nadie, ni por su familia ni por la sociedad. Yo tenía 45 años, él, 22. Para todos, esto sería un escándalo. Pero para nosotros, era algo inevitable. No podíamos resistirnos. Nuestros encuentros eran apasionados, llenos de emociones que nos sobrepasaban. Recuerdo una vez que nos escapamos un fin de semana a una casa en la playa. Allí, en ese rincón escondido del mundo, nos sentimos libres por un breve momento, como si fuéramos los únicos 2 seres en la tierra. Pero esa libertad era siempre temporal. Cada vez que volvíamos a la realidad, sabía que lo nuestro era algo prohibido, que no podría durar. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Estábamos en mi apartamento, pequeño pero acogedor, lleno de libros y documentos desordenados por el caso de su padre. Alejandro había venido después de una de esas largas reuniones que ya no eran solo de trabajo. Había algo en el ambiente, una tensión casi palpable entre nosotros desde el primer momento en que cruzó la puerta. Nos mirábamos de una manera que no dejaba espacio para las dudas. Sabíamos lo que estaba por suceder, pero lo alargamos, como si quisiéramos disfrutar de esa anticipación. Si te está gustando mi historia, sígueme para que escuches muchas más como estas y dame un like, eso me ayudaría muchísimo. La luz tenue de las lámparas iluminaba suavemente el lugar, dándole un aire íntimo, como si estuviéramos aislados del mundo exterior.
Él estaba sentado en el sofá, mirando mis libros, aparentemente distraído, pero la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro me decía que su mente estaba en cualquier lugar menos en las páginas de esos volúmenes. Me acerqué lentamente, y sentí su mirada sobre mí, recorriendo cada paso, como si estuviera absorbiendo cada movimiento. Mi corazón latía con fuerza, y podía sentir cómo la electricidad entre nosotros se volvía más intensa. No hubo palabras. Nos habíamos dicho todo lo necesario en las miradas previas, en esos momentos en los que la conversación trivial ya no importaba. Me senté a su lado, muy cerca, y pude sentir el calor de su cuerpo. Cuando nuestras manos se rozaron por primera vez, una descarga recorrió mi piel. Era un toque suave, casi imperceptible, pero lo sentí en cada rincón de mi ser. Levanté la vista y ahí estaba él, mirándome con esa mezcla de deseo y admiración que siempre me hacía perder el aliento. Su mano se deslizó por mi brazo hasta llegar a mi cuello. Me acercó lentamente y me besó, al principio con suavidad, como si quisiera saborear cada segundo, y luego con más intensidad. Sentí que el tiempo se detenía. No existía nada más que él, su cuerpo junto al mío, el calor de su piel, la forma en que sus labios se movían sobre los míos. Mis manos empezaron a recorrer su espalda, sintiendo cada músculo bajo la camisa, como si quisiera memorizar cada centímetro de él. Nos levantamos, sin despegar nuestros labios, enredados en esa necesidad que crecía entre los dos. Me llevó hasta la cama, y todo fue una explosión de sensaciones. Sus manos exploraban mi cuerpo con una mezcla de ternura y pasión desbordante. No había prisas, pero tampoco pausa. Era como si cada toque, cada beso, estuviera cargado de una energía que no podíamos contener, una especie de urgencia por descubrirnos mutuamente. La pasión con él era diferente a todo lo que había vivido antes. Era joven, sí, pero también intenso, y parecía entender cada una de mis necesidades sin que yo tuviera que decirle nada. Nos movíamos como si nuestros cuerpos se hubieran conocido desde siempre, como si estuviéramos hechos para encajar de esa manera. El sonido de nuestras respiraciones entrecortadas llenaba la habitación, mezclándose con el susurro de las sábanas y el latido acelerado de nuestros corazones. En algún momento, mientras estábamos juntos, sentí una oleada de emociones que me sorprendió. Era una mezcla de deseo, sí, pero también de algo más profundo, una conexión que iba más allá de lo físico. En sus brazos, me sentí vulnerable y, al mismo tiempo, completamente segura. Era como si, por unos momentos, el mundo hubiera dejado de ser tan complicado, como si no existieran barreras, ni edades, ni prejuicios. Cuando todo terminó, nos quedamos tendidos en la cama, su cabeza apoyada en mi pecho, nuestras respiraciones volviendo poco a poco a la normalidad. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el suave sonido de la lluvia que empezaba a caer fuera. No dijimos nada. No hacía falta. Nos quedamos allí, abrazados, disfrutando de ese momento de calma después de la tormenta. Sabía que esa paz era efímera, que la realidad nos golpearía de nuevo en cuanto amaneciera. Pero en ese instante, en la oscuridad de mi habitación, con su cuerpo junto al mío, me permití disfrutar de lo que teníamos, sin pensar en las consecuencias, sin preocuparme por lo que dirían los demás. Porque, aunque nuestra relación estuviera condenada, en esas noches, Alejandro me hacía sentir viva como nunca antes. Y por eso, valía la pena. Pronto, comenzaron los rumores. Claudia, la madre de Alejandro, notó que algo raro estaba pasando. Él no era tan discreto como debería haber sido. Las miradas, los gestos entre nosotros, empezaron a levantar sospechas. Fue en una reunión familiar cuando todo estalló. Claudia me enfrentó directamente, acusándome de estar teniendo una relación con su hijo. Lo negó al principio, pero no pude mentirle por mucho tiempo. Al final, lo admití. La reacción fue devastadora. La familia de Manuel quedó en shock. Para ellos, yo era una mujer mayor, una profesional respetada, pero lo que había hecho era inaceptable. La diferencia de edad, mi papel en el caso de su padre, todo se combinaba en un torbellino de desaprobación. La sociedad también fue cruel. Me di cuenta de que, aunque vivimos en un mundo que presume de ser moderno, aún existen límites invisibles que no se deben cruzar.
Y lo que tenía con Alejandro era una de esas barreras que la gente no estaba dispuesta a aceptar. Alejandro intentó defendernos, quiso luchar por lo que teníamos, pero yo sabía que no podíamos seguir así. Él tenía toda una vida por delante, y yo, aunque lo amaba, entendía que no podía atarlo a algo que, con el tiempo, podría convertirse en una carga para él. Así que, con el corazón roto, decidí poner fin a nuestra relación. Volver a la soledad fue difícil. Me preguntaba una y otra vez si había tomado la decisión correcta. A veces, sentía que había dejado escapar algo que jamás volvería a encontrar. Pero también sabía que lo había hecho por él, por su futuro, por su libertad. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún siento una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza, porque lo que tuvimos fue real, y gratitud, porque a pesar de todo, Alejandro me hizo sentir viva de una manera que no creía posible a mi edad. Tal vez nuestra historia no haya sido aceptada por los demás, pero para mí, siempre será un recuerdo imborrable. Dime qué opinas de mi relato y sígueme para más historias así. Sé que las disfrutarás y eso me ayudaría mucho a crecer el canal.